Bueno, vamos a dar inicio a la primera reunión científica y técnica de este año 2024 que organiza la Comisión de Estudios sobre Finanzas de Empresas y Mercados de Capitales, que me toca presidir, junto con la Comisión Partícipe Actuación Profesional de Contador Público. Los expositores que nos acompañan son el doctor Contador Público Hernán Piotti López, el doctor Contador Público Gastón Milanesi, la licenciada en Marketing Andrea Pérez Laterza y el ingeniero industrial Rodolfo Olenchuk. El tema que nos convoca es técnicas y herramientas para la financiación de proyectos de inversión en el 2030. Brevemente, un resumen de los antecedentes que tienen los expositores. Hernán Piotti López, contador público de UBA, magíster en Dirección de Empresas por USAL, presidente de la Comisión de Actuación Profesional en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente e investigador, director ejecutivo de la Fundación GEO. Andrea Pérez Laterza, licenciada en Publicidad, directora de Marketing de Wargate, empresa de inteligencia corporativa y liderazgo organizacional. Rodolfo Olenchuk, ingeniero industrial por el ITBAC, cuenta con un MBA de la Universidad de George Washington, consultor financiero para empresas americanas. Gastón Milanesi, contador público, doctor UBA y postdoctor de la Facultad de Ciencias Económicas de UBA, decano de la Facultad de Ciencias Económicas por la Universidad Nacional del Sur, docente e investigador y miembro de la Sociedad Argentina de Docentes de Administración Financiera. Con este equipo de estrellas que tenemos, vamos a dar inicio a esta primera reunión. Al final, preguntas como corresponde. Entonces vamos a comenzar con Hernán, con Andrea y con Rodolfo con la primera parte de la exposición. Bueno, primero saludar a todos. No sabes la alegría que tengo, Gustavo, de estar contigo hoy acá. Trabajar con tu comisión y con la que me toca presidir, para mí es un placer. Y también un placer estar en nuestra casa, en el Consejo Profesional. Agradezco a Gabriela Russo y en su persona a todo el gran equipo del Consejo, especialmente a quienes están administrando toda esta gestión de esta sala de streaming, que es tremendamente cómoda, muy bien equipada y espero que sirva para que lo nuestro se engalane, ¿no? En definitiva, de la mejor forma posible y ayude a tratar un poco este tema que hemos traído. Cuando conversamos de participar en este ciclo, la verdad me encantó la aproximación del tema que se estaba trayendo porque me parece tremendamente oportuno, tremendamente oportuno. Conversamos con Rodolfo, con Andrea, y verdaderamente está claro para todos que Argentina tiene un montón de problemas, pero evidentemente también hay tecnologías que nos pueden brindar soluciones. Y contando con esas soluciones tenemos que estar preparados para las oportunidades. Eso permanentemente, pero circunstancialmente creo que en esta coyuntura muchos están atentos. Digamos atentos. Los problemas no se han disipado, pero hay algunas cuestiones que están ocurriendo que algunos opinan que sí, otros opinan que no, pero hay un debate respecto de que se podría abrir una oportunidad para un clima distinto de negocios. Y evidentemente, si hay un clima distinto de negocios, hay que estar atentos para justamente aprovechar esas oportunidades. Esta presentación va a tratar de organizar un poco con qué contar, dado que estamos aquí en el Consejo y tenemos que ser bien prácticos, con qué contar para aprovechar ese clima si efectivamente se da
y cuáles son los instrumentos y cuestiones financieras que básicamente se van a poner como prácticas necesarias e indispensables, diría, al momento de emprender. Entonces, organizamos todo esto, y ahí están viendo en la presentación que les vamos a contar, lo organizamos en estas 5 preguntas y 5 etapas que vamos a recorrer rápidamente, pero en forma bien organizada. La primera, contexto, luego vamos a hablar un poco de metodología, de cuestiones metódicas, de cómo abordar los negocios. Vamos a hablar del capítulo Net Zero, vamos a hablar de tecnología, blockchain y al final integrando un poco todo lo que es inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Hablemos de contexto y empecemos un diálogo al cual te invito, Gustavo, y también Gastón, si eventualmente te interesa participar. ¿Por qué invierten lo que invierten? ¿Sí? Porque en definitiva, si se desarrolla un clima de negocios nuevo, es porque entramos de nuevo al mundo en este sentido y empezamos a ser elegibles. Elegibles, ¿quiénes son? ¿Por qué invierten lo que invierten y dónde invierten lo que invierten? Rodolfo, ¿qué me puedes contar? Bueno, ¿por qué invierten? Claramente para obtener rentabilidad, ¿no? Para obtener rendimiento de los proyectos. Pero rentabilidad no implica solamente invertir en el proyecto de mayor rendimiento, porque ese mayor rendimiento conlleva un mayor riesgo. Entonces, a la hora de invertir, hoy día se está buscando proyectos que tengan una infraestructura sólida, una mitigación de riesgo y que tengan principalmente una gran concientización en lo que es la huella de carbono, el medio ambiente. O sea, se está tomando mucha conciencia de eso. Y los grandes inversores, los fondos institucionales, los fondos de inversión, buscan proyectos de infraestructura, buscan nuevas oportunidades, pero es primordial que haya una infraestructura de, digamos, un esquema de inversión sólido y concreto. Por eso hoy nosotros lo que queremos es presentar herramientas y estructuras de financiamiento de cómo se leen las inversiones, cómo el que desarrolla, digamos, el incumbente en un proyecto de inversión puede transmitir exactamente las variables que quiere escuchar o ver un inversor externo. Ok, pero hay un cambio, podría haber un cambio, ¿no? Argentina está bastante fuera del mundo en este sentido, durante bastante tiempo estuvo alejado de ser elegible de grandes inversiones. Hoy en día, ¿qué nos podría volver a ser visibles? Porque en definitiva los que invierten, poco no importa, muchos son fondos de inversión o inversores institucionales de nivel mundial. ¿Y ellos qué se fijan? Que básicamente sea una zona de paz. Correcto. No van a invertir en medio de una guerra, salvo que estén muy relacionados con ese negocio. Que sea un lugar donde haya convivencia más o menos razonable, que haya paz social, que haya algún tipo de digamos, consistencia política, liderazgo político más o menos estable, organizado, estabilidad de los procesos democráticos o de organización de los gobiernos, que haya recursos naturales, ¿sí? Que haya infraestructura. Eso, digamos, en la región hay muchos que más o menos cuentan con algunos. Si hacemos un checklist de esos parámetros, varios países tienen ese tipo de contextos. Me refiero a paz social, orden de gobierno, posiblemente orientación y seguridad jurídica, algunos más, otros menos, y por eso eventualmente son más elegibles. Si entrásemos en el listado de los más elegibles, ¿sí? Que es lo que básicamente el contexto está viendo como que podría empezar a ocurrir, y hay que estar atentos si eso sucede y se recrea el ambiente de negocios. ¿Cuáles serían las habilidades, no sé, André, Rodolfo, cuáles son las habilidades claves que tendrían que tener los profesionales de esta casa, los profesionales que actúan y asisten a los que están emprendiendo este tipo de proyectos, como para poder involucrarse y ayudar a organizar este tipo de proyectos de inversión? ¿Con qué herramienta deben contar? ¿Cuáles son las estrategias? Gracias, Hernán. Sí, principalmente el Project Finance. El Project Finance lo utilizamos nosotros desde el 2006. Nosotros somos una consultora boutique, por llamarlo de una manera,
en la cual nos especializamos básicamente en armado de business plans. Una vez que armamos el business plan, el Project Finance nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque es una herramienta de financiamiento. ¿Y con esto qué quiero decir? Nosotros en el Project Finance, como podemos ver en la diapositiva, si bien tenemos la definición concreta que calculamos que todo el mundo lo sabe, nosotros lo utilizamos con estas 7 herramientas, y digo estas 7, pero puedo agregar una más, que son específicas de Wallgate. Que un modelo financiero, un business plan, un executive summary, un elevator pitch, si se quiere, un memo, podemos añadir riesgos con su respectivo análisis y un estudio de factibilidad. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces nos hemos encontrado que cuando queremos presentar un proyecto a inversores, no está el business plan hecho. Simplemente está un análisis tan escueto que no se dan cuenta que el business plan es una herramienta de venta. Por eso es importante, Hernán, tener estos 7 puntos. Y te podría agregar uno más, un octavo, que es el white paper. Que eso, bueno, vamos a hablarlo más adelante, pero está vinculado a la tokenización. A ver, esto claramente es el primer escalón. Nadie estaría pensando presentar proyecto de inversión sin tener una estructuración adecuada de los proyectos, pero muchas veces ese primer escalón, a pesar de ser básico, no es del todo sólido, y ahí empezamos a perder oportunidades en la venta de los proyectos a grandes inversores. Este planteo que se presentan aquí muestra 7 digamos, elementos que le darían rigor a una presentación. Y un octavo que Andrea se guardó en el bolsillo para contar más adelante, si eventualmente estuviéramos incluyendo la tecnología de la tokenización en la estructuración del planteo. Ok, entonces esto es el primer paso. Yo agregaría un punto, porque veo que está enfocado a la cuestión de llevarlo efectivamente adelante en la construcción de un programa, y después, teniendo el business plan, el análisis estratégico y el análisis financiero que se vaya a hacer de esta operación o de este proyecto en particular. Pero hay una precondición, más allá de las precondiciones de credibilidad y todo lo que vos recién estabas haciendo alusión, Hernán. Creo que hay una condición muy importante, que es las personas que toman las decisiones de llevar los proyectos tienen que tener determinación, tienen que emprender. Y esa no es una cuestión de tener o no tener dinero, ni es una cuestión de si están los recursos. Es decir, si está todo eso, mucho mejor, pero necesariamente debe estar esa cuestión de querer llevar adelante esa empresa adelante. Porque si no hay personas con esa vocación, si nosotros no tenemos una escuela de emprendedores o una escuela de conductores, va a ser difícil en todos los ámbitos. Totalmente de acuerdo. Que haya estadistas, gente que sean guías y al mismo líderes que le van enseñando a otros líderes. Exacto. Correcto. Me permito subrayar lo que acabas de decir, porque sin duda quizás son 2 capítulos necesariamente complementarios, ¿no? Claro. Todo lo que vos vas a estructurar y explicar bien, luego lo tenés que llevar con pulmón, sangre, Claro. A la práctica, y eso reclama líderes con una actitud determinante. Si no, los números y los papeles no hacen la tarea, sin duda. Entonces, para la estructuración financiera, acá podemos ver los 4 pilares básicos que nosotros utilizamos: el equity funding, el endeudamiento y emisión de bono verde, que bueno, lo vamos a tocar si se requiere. Y por último paso, la licitación. Pues tenías algunos ejemplos, ¿no? De rápidas... Sí, yo le voy a mostrar Exacto. ejemplos, porque es importante también para cada uno de estos rubros y por la complejidad del tema, ver casos específicos. Porque cuando uno habla de modelos financieros, sobre todo en este tipo de proyectos que suelen ser proyectos de infraestructura, suelen ser grandes, tienen proyecciones de largos plazos, distintas variables económicas, nosotros trabajamos modelos de condensación de toda la información y los controles en una sola página, para que justamente quien tiene que tomar las decisiones
tenga todo enfrente en one page, como quien Y dice. pueda relacionar y ver integralmente el proyecto. Y ver cómo tocando acá afecta acá. Y cómo una variable de inversión, una variable de si es un proyecto de energía renovable, cambia el todo el contexto. proyecto. Cambia la TIR. Vamos a ver un par de ejemplos de proyectos. Cuando hablábamos de lo que era resumen ejecutivo o elevator pitch, lo basamos en que se tiene que poder resumir un proyecto de una manera concreta, simple y en 1 o 2 páginas. Esto es lo que se llama un teaser, es la primera hoja que ve un potencial inversor para saber si entra o no al juego. Es decir, si este proyecto dice 100 millones y mi billetera dice 20, ni lo miro o no califico para el mismo. Pero es el primer llamado, la primera ronda de atracción. La segunda tiene que ver o con el business plan o con el memo de inversión, que como lo presentamos en este caso, donde acá trabajamos sobre un proyecto de inversión, en este caso de energía solar. Lo que hacemos nosotros es la tarea que tendrían que hacer los analistas, es decir, ya desarrollamos un memorándum de inversión entendiendo las variables que van a estar buscando y lo presentamos de una manera más directa, más concreta. Y ahora viene lo que les comentaba antes. Cuando hay que evaluar un proyecto de inversión que tiene una gran cantidad de variables que interactúan entre sí, estamos hablando de planillas de cálculo o de programas súper sofisticados que pueden tener un análisis cuantitativo muy detallado, y lo que ocurre es que quienes toman las decisiones no van a pasar por todo ese análisis. No solo por un tema de tiempo, por un tema de que por ahí tienen 20, 100 o 500 proyectos en la mesa y tienen que rápido tomar la decisión de a qué proyecto direccionar las inversiones. Van directamente en los números. Exactamente. Y al tener un tablero de comando de estas características, en donde puedan ver, por un lado, la estructura de capital, por otro lado, la estructura de endeudamiento, por otro lado, las variables propias del proyecto, el CAPEX, el OPEX, luego alguna proyección de mercado, y ver cómo rinde, cómo repercute eso directamente al rendimiento, como se ven en los gráficos, permite que cambiando, variando cualquiera de estas variables, automáticamente están viendo los rendimientos del proyecto. Y en base a eso toman o no decisiones. ¿Por qué? Porque algunos fondos de inversión dicen, nosotros con una TIR inferior a 25% no nos interesa. Definen los parámetros, ven cuánto a la TIR, si no, la decisión es rápida. Este es un caso de un proyecto de una planta de energía solar con las variables típicas que tiene. Es un ejemplo práctico que hemos trabajado. Acá vemos algo similar, pero en este caso es para un portfolio, para una cartera de proyectos que tiene una característica similar a la anterior, pero también de vuelta. Un proyecto muy complejo, que es una cartera de proyectos de inversión en energía renovable, se ve en una hoja y se puede tomar decisiones y alterar variables. Perdóname, Rodolfo, que te interrumpa. Con eso, ¿qué logramos? Logramos el factor tiempo y la disposición de en cualquier parte del mundo tenerlo en el simultáneo. Antes, cuando vos mandabas un PDF, se hacía tedioso el llegar. Ahora, al tenerlo en una hoja, resumido, toda la posibilidad, y encima con un tablero de comandos modificable, se hace sumamente práctico. Pero esto se educa. Esto no es fácil realizarlo per se. Entonces, como bien vos hablabas al principio de educar a educadores, para futuros educadores, esto es muy bueno. Si todos pudiésemos, por lo menos nosotros que realizamos estos proyectos para afuera, para Estados Unidos y Europa, ellos están acostumbrados a ver esto y hasta reconocen este tipo de proyectos. Dicen, esto es de Wallgate. Es como que es una huella que dejamos ahí. Digo esto porque está bueno el plantear, cuando empiezan los chicos, los futuros estudiantes de finanzas, el armar un proyecto así, que sea claro, que la información sea precisa. A ver, estamos hablando de emprendedores, que era lo que de alguna forma destacaba Gustavo, pero aparte con herramientas. Exactamente. Eso le da la potencia para justamente quizás ser más rápido, ser más preciso, aprovechar las oportunidades. Y ese, como dice Andrea, es empezar un proyecto ya de entrada sabiendo cuáles son las variables clave que se van a monitorear después. Bien. Vemos otros ejemplos, por ejemplo, un ejemplo de deuda, de un proyecto que se financia automáticamente con deuda, en donde las variables claves acá pasan a ser los covenants bancarios, es decir, los requisitos que el banco pide y cómo esos requisitos, que tienen que ser ratios de deuda sobre capital y todo eso, cómo esos varían en función del rendimiento y la evolución del proyecto.
Por último, acá vemos un ejemplo de una cartera mixta de proyectos de energía eólica y energía solar para constituir un bono verde. Es decir, se juntan una cantidad de proyectos, bueno, una serie de proyectos de energía eólica y de energía solar formando una cartera. Esa cartera va a generar un flujo de fondo y ese flujo de fondo es el que va a estar colateralizando la emisión de un bono verde. Un bono verde es un bono que tiene incentivos particulares para el desarrollo de proyectos de energía renovable, ¿no? Bien, a ver, Rodolfo y Andrea, ¿tenías uno más, no? Sí, no, tenía uno más, que es un caso que desarrollamos en Argentina en una licitación, la licitación Renovar. Es el mismo ejemplo, simplemente para decir que otro modelo de financiamiento tiene que ver con las licitaciones, en donde pasa lo mismo, pero en el caso de las licitaciones, lo que se busca es licitar el precio más bajo. Para licitar el precio más bajo hay que saber dónde uno se está metiendo. Y para eso tiene que definir claramente todas las variables, modificarlas de la mejor manera, optimizarlas y bajar el valor de licitación a ver cómo está repercutiendo en todo el proyecto. Bien. Es un poco lo que muestra Entonces, este ejemplo. vamos ¿no? avanzando con la presentación. Decíamos que, bueno, se puede recrear un ambiente de negocios, quizás se desarrolla esta cuestión y si se desarrolla efectivamente tenemos que estar preparados para aprovecharla. Bien, preparado para aprovecharla es saber estructurar un negocio, saber presentarlo, saber captar la atención, saber producir la decisión y que efectivamente alguien decida, como decía bien Gustavo, tome la decisión, se juegue y ponga el capital. Tal cual. Exactamente. Ahora, evidentemente están todos haciendo lo mismo, todos están compitiendo. ¿A quién eligen? ¿Cuáles son los criterios políticos de priorización a nivel mundial? En algún momento, los grandes consensos internacionales fueron por las ODS, que ya estamos llegando al 2030 y está rebarajándose las cartas para elaborar un consenso nuevo, renovado. Hoy quizás va por el tema medioambiental muy fuerte, va por el cuidado del recurso del agua, cómo la tecnología, cómo está influyendo en todo esto. ¿Qué podemos decir acerca de esto que de alguna forma también ubica a la Argentina en un plano de oportunidad? Net Zero es el título. Net Zero es el título. Net Zero es carbono cero. ¿Y qué quiere decir esto? Es una nueva condición, está hace un tiempo, pero hay un objetivo muy claro, incluso para el 2030, donde se busca llegar a carbono cero o carbono neutro, que tiene que ver con la condición de restaurar toda la emisión que una empresa hace. Es decir, el neto de emisión de una empresa es cero. Ahora, ¿qué es la huella de carbono? Acá en el slide presentamos una definición, pero dicho de una manera coloquial, la huella de carbono representa toda la emisión de carbono, de gases de efecto invernadero que un individuo, una empresa, un auto, una entidad genera por un plazo determinado. Se mide en toneladas de carbono, toneladas de dióxido de carbono por año. Entonces, una de las características que nosotros buscamos y para la cual hay tableros específicos es la medición de la huella de carbono, que es cómo podemos determinar cuánto contamina una empresa o un proyecto versus otro. ¿Por qué? Primero porque tiene un impacto claramente desde lo social. Un proyecto que sea carbono cero va a estar mucho mejor visto y más apetecible para invertir que un proyecto que genera una gran contaminación. Segundo, si lo buscas desde el punto de vista financiero, hay beneficios que obtienen las empresas que buscan el carbono cero, que son los carbon credits, los créditos de carbono, y van a haber y van a haber cada vez más sanciones para las empresas contaminantes. Eso desde un punto de vista financiero, si se quiere ver, ¿no? No sé si lo recuerdan, en la última presentación, creo que digo la última porque en estos días está haciendo una nueva Apple a nivel mundial, cuando Sí, presentaba todos sus proyectos, uno de los principales títulos que hizo en la presentación tenía que ver con que la compañía había logrado ser carbono cero. Carbono cero. Y había hecho todo un pasaje muy importante subrayándolo como una prioridad. Evidentemente es una prioridad a nivel internacional. Es total. Y los inversores no se van a arriesgar
a entrar en un proyecto donde eventualmente, cuando entren en la cadena de valor, se involucren en cuestiones que le pueden repercutir en esos objetivos internacionales. Totalmente. O sea, debemos tener este concepto como crítico para ser elegibles, pero también interpreto, y Gustavo, Gastón supongo que estarán bien en línea con esta cuestión, que somos una oportunidad de proyectos para generar créditos en este sentido. Exactamente. Ahora, ¿esto de generar créditos es plantar arbolitos y nada más? No. Ahora te voy a explicar. Mira, en primer parte, lo que tenemos que hacer es poder medir la huella de carbono. Y para medir la huella de carbono hay que, digamos, interpretar lo que son tres conceptos, lo que se llaman los scopes y los alcances. Porque, por ejemplo, uno podría decir claramente que un auto eléctrico contamina poco y nada. Eso es real y no tanto. O sea, eso es real desde lo que se llama el scope 1 o el alcance 1. Es decir, prendo el auto, funciona a energía eléctrica, lo comparo con el de al lado, que el carburador está tirando humo, y digo, el mío contamina menos. Scope 1. Pero el scope 2 tiene que ver con ese auto que carga energía eléctrica, cómo se genera la energía eléctrica que está cargando. Porque si están quemando carbón, tirando humo para generar la energía eléctrica, después el auto eléctrico carga, entonces ya en la primer eslabón de la cadena, ahí ya tenés una llamada de atención. Y si vamos a un tercer eslabón o alcance, el scope 3, ahí ya tiene que ver cómo se fabrica el auto eléctrico. Tiene baterías de litio. Justo hay litio acá, ¿no? Ahora, el litio, ¿de dónde saca? De las minas. ¿Cómo es el proceso de extracción del litio? ¿Es contaminante o no es contaminante? Es decir, hay matices o hay formas de proceder dentro de cada uno de los eslabones de la industria que harán que en mayor o menor medida el auto, el producto final, sea mayor o menor medida contaminante. Y Rodolfo, vos tenés acá una presentación acerca de cómo se mide eso Sí. y básicamente qué oportunidades hay de generar proyectos que ayuden financieramente y de forma complementaria a los proyectos. Bueno, mira, justamente cuando se habla de cómo se enfoca el tema de, digamos, el problema de la contingencia climática, se habla de tres estrategias que van de la mano. La primera es la reducción. La reducción es no derrochemos, gastemos menos, cerrar la canilla, apaga la luz cuando te vas. Es reducir el gasto superfluo. La tercera tiene que ver con la mitigación. ¿Qué es la mitigación? Armar una estructura verde. Estructura verde quiere decir generemos energía solar o reutilicemos el agua de lluvia o cómo hacemos para generar con energía renovable lo que antes utilizábamos con combustión, por ejemplo. Y la tercera estrategia que va de la mano tiene que ver con la restauración. Es lo que se llama el secuestro de carbono, carbon sequestration, que tiene que ver justamente con lo que decías, con hacer plantaciones de árboles o de plantas o de sistemas que capturen carbono de la atmósfera, ¿no? Entonces, acá es donde viene la oportunidad, que vos decís. Argentina tiene la posibilidad de generar carbon credits a través de plantaciones de bosques, totalmente. Ahora, eso requiere, por un lado, determinar cuáles son las especies idóneas de mayor captura en cada una de las zonas. Segundo, requiere un sistema de medición, o sea, no se puede, digamos, plantar 10 hectáreas de árboles, generar carbon credits y al mes cortarlo y hacer leña. Hay que hacer un monitoreo continuo, hay que basarnos en tecnologías, justamente la trazabilidad que permite blockchain, es la que permite hacer el monitoreo anual y continuo de los carbon credits que tienen que, digamos, reafirmarse año tras año para que sigan teniendo la validez del mercado, ¿no? Y bueno, esas son un poco las tres estrategias que van de la mano. Tenemos algunos... perdón. Sí, no, y un tema que quería comentar acá, que, a ver, si bien son dos cosas distintas, pero lo quería aclarar porque es algo que se suele usar de manera confusa a veces, y es qué es el carbon credit y qué es el bono verde. Digamos, carbon credit versus bono verde. Bono verde es un bono, es un instrumento de deuda que
tiene beneficios y incentivos para proyectos de energía renovable. Es decir, yo quiero obtener financiamiento a una tasa muy barata, a largo plazo y con muchos años de gracia porque estoy haciendo un proyecto que ayuda a la naturaleza. Si cumplo con determinados requisitos, accedo a ese Voy a tipo tener de- una financiación muy buena. De la otra manera, los carbon credits yo los puedo generar desarrollando un sistema de secuestro de carbono. Es decir, yo voy a hacer este sistema y voy a retirar tantas toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Por eso quiero registrar y emitir, quiero ser un emisor de bonos verdes. Perdón, de carbon credit, ya lo confundo. carbon credit. ¿Cómo se llama? quiero emitir créditos de carbono, los cuales cotizan en un sistema porque los grandes emisores de dióxido de carbono, que por ahí pueden o no desarrollar estos sistemas, también pueden comprarlos. Y es otra manera de hacer el offset. Es decir, yo soy una empresa grande que emito, no tengo tiempo para hacerlo, pero ¿saben qué? Si ustedes lo van a hacer, yo se los compro todos. Y ustedes tienen el incentivo de desarrollar estas estructuras de captura de dióxido de carbono y yo las voy a comprar y con lo que yo estoy comprando estoy buscando acercarme a mi carbono cero. Claro. Eso es un poco este sistema, ¿no? En definitiva, el principio es el que contamina, es el que tiene que hacerse cargo. Totalmente, Exactamente. totalmente. Sin duda. Y para estos casos, bueno, también hemos trabajado con tableros, en algunos, por ahí es muy complejo, pero lleva la contabilidad de las emisiones, de las especies, cuánto capturan, cómo es una cartera de captura de bonos de carbono. Acá tenemos un tablero que, por ejemplo, permite hacer la medición desde De Scope 1, 2 y 3. Perfecto, mira cómo lo aprendiste. No, estoy estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque para decir cuál es la emisión de este sistema, que este sistema puede ser esta empresa, este auto, esta persona, este edificio, este hotel. Bueno, evaluamos todos los factores que entran, qué es el 1, el 2 y el 3, y cómo esto repercute en un valor que acá me da un déficit de 280.000 toneladas al año. Quiere decir que si esta estructura, sea lo que sea, busca el carbono neutro, tiene que buscar la manera de restaurar los 280.000. Ahora, aparecen los tres parámetros que decíamos antes. ¿Qué pasa si ahorramos? Por ahí ahorrás y ya no es 280, por ahí te vas a 230. Claro. Y por ahí si generas energía renovable, emitís menos y te vas a 150. Y tenés que o salir al mercado a comprar carbon credits por 150 o hacer plantaciones o hacer sistemas de captura de carbono que te lleve al carbono cero, al carbono neutro. Una vez, también hay empresas, y un poco siguiendo la oportunidad que vos decías, que pueden desarrollar o generar bonos de carbono para colocar en el mercado o para monetizarlo. Este es un modelo de distintos proyectos y cómo se monetizan, cómo se busca la monetización de los carbon credits. Y por último, hicimos un proyecto que tiene que ver con un tablero de control de net zero, este caso es de un hotel. Para un hotel que busca ser carbono neutral, cuáles son las variables que juegan, cuáles son las variables que tienen que medir y cómo se va estructurando y monitoreando. Y eso es un poco lo... Y todo esto juega un papel clave blockchain, porque blockchain permite hacer la trazabilidad de una manera descentralizada. Ahí entramos con blockchain, es un tema que hemos abordado con Gustavo en el ambiente donde nos manejamos, que es la academia y en las investigaciones que se han publicado recientemente. Blockchain en las finanzas. Blockchain es una tecnología. Ahora, ¿cómo la involucramos en este sentido? Acá deberíamos relacionar que tiene múltiples funcionalidades, pero lo que nos brinda es la descentralización, la inmutabilidad, la seguridad, el proceso de transparencia y la trazabilidad. En este sentido, si de repente juntamos lo que venimos conversando, ¿no? de emprendimientos que aprovechen algunas de las oportunidades que tenemos en el país, en este contexto de grandes inversores, que de repente quizás necesitan para sus negocios globales o se quieren involucrar en algunos negocios locales, pero no quieren perjudicar sus indicadores internacionales, quizás proyectos de venta de créditos de carbono deban ser seguros, auditables, certificados. Totalmente. Y acá viene esta tecnología, ¿no? Sí, pero no solamente para eso. O sea, nosotros en cierta manera les vamos a explicar cómo a través de la blockchain podemos utilizar el financiamiento de proyectos.
¿Cómo? Con los famosos tokens. Ahora, me parece que está bien relacionar el blockchain con después la tokenización de la operación, pero que en esto que recién que ustedes están mostrando Huella de carbono. sí, pero de la tecnología blockchain en particular y con todas esas cualidades que tenía, en la medida que se verifique, y que no es una cosa tan difícil de verificar, es donde la fuente de financiamiento es, digamos, es la esencia de por qué ese financiamiento puede ser un poco más barato Totalmente. o más conveniente, Totalmente. porque justamente Claro, por supuesto. Es un tiene valor. todas esas cualidades que se pueden verificar. No es una cuestión discursiva, sino es una cuestión efectiva. Totalmente. Claro. Le da seguridad, Exactamente. Le da valor. le da consistencia al proyecto y más seguridad al inversor. Claro, tal cual. Exactamente. Bueno, aquí con los smart contracts, obviamente está asociado con la blockchain. Básicamente es un contrato digital y con ellos nos permite poder pasar a los tokens para, vamos a hacer lo que es 4 pilares de explicación con respecto a los tokens, porque hoy por hoy, cuando yo digo, sí, tokenización, me suelen decir, sí, las criptomonedas. Si bien una criptomoneda es un token, pero no todo token es una criptomoneda. Entonces, nos permitimos aquí explayarlos en estos 4, diciendo, bueno, que el security token son los que están respaldados por un activo físico. Y tiene estos, por ejemplo, básicamente, como dar un ejemplo, un security token podría ser un token de vaca. Que lo hay y hemos trabajado en ello, es un BitCow. ¿Por qué BitCow? Porque un token representa una vaca. Esto obviamente es seguro porque tiene respaldo. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo te doy un token que equivale a una vaca, vos me vas a decir, compro otro token, tengo otra vaca. Sí, perfecto. Ahora, en el utility token, en vez, como no está respaldado, diríamos que es más bien una promesa. Esto es básicamente el ejemplo de cuando compramos una entrada a un estadio, que tengo un asiento asignado a mi nombre, ¿no? Les creo. Bueno, eso sería el token no fungible. Ahora, si yo tengo una entrada a un estadio en el cual es campo, no tiene identidad, no es único, ahí estoy hablando de un utility token. Es decir, no tiene una unicidad y es fungible. Con respecto, bueno, al token de pago, el token de pago es la moneda digital, los USDT. Y con respecto a los tokens no fungibles, lo interesante de esto es que, lo que estaba dando el ejemplo anterior, que son únicos y que obviamente lo que podríamos hablar se dice NFT o no fungible. ¿Por qué no fungible? Porque yo, si quiero darte a vos una camiseta firmada por un jugador, es única. Te la doy a vos y yo dejo de tenerla. Esa es la diferencia de ese token a diferencia de los que son fungibles. Como por ejemplo el dinero. El dinero es fungible porque yo te doy $1.000, cuando vos me vas a devolver esos $1.000, no son los únicos, claro. Son o cualquier otros, pero tienen el mismo valor. Bien. Sí, para las obras de arte, para el utilizó financiamiento mucho. de la cultura, en los proyectos culturales tendríamos lo que está en la última, en los tokens no fungibles. Sí, Exacto. hay que tener en claro ahí un caso de que cuando se habla de token no fungible, hubo una gran difusión de los tokens no fungibles con el arte, una gran vinculación por el arte. ¿Y a qué se debió eso? El token no fungible funciona de alguna manera como un título de propiedad digital, ¿no? Entonces, todo título de propiedad, o como decía Andrea, un security token respaldado por un activo subyacente, por una vaca, por un metro cuadrado, buenísimo. Ahora, cuando estás vinculando la blockchain, que es un activo digital, con el mundo físico, se requiere un validador calificado, lo que se llama oráculo, que es el que resuelve lo que se llama última milla.
La última milla es, buenísimo blockchain, ¿cómo lo vinculo con el mundo digital? Tengo 2 tokens de vacas, como dice ella. ¿Quién me dice que hay 2 vacas o una vaca y un perro? ¿Y quién lo mide? Yo no me doy cuenta. Necesito a alguien que sepa, no, acá tenés 2 Aberdeen, así, asá. Bueno, eso se llama el oráculo o validador calificado, que de alguna manera participa en este circuito y es uno de los nuevos actores o nuevos trabajos o requerimientos o los nuevos escribanos que están surgiendo bajo la evolución de las tecnologías, que permite que esa certificación sea correcta, ¿no? Cuando surgió el NFT, yo podría hacer un NFT único con lo que yo quiera, con el título de propiedad de mi casa, De tu auto. de mi auto, con la historia clínica de mi auto, es decir, todos los servicios que le hice, toda la evolución, para que eso sea algo bien concreto, pero tiene que haber alguien que diga, esto es así y es real, ¿no? Podría ser un token con la propiedad del obelisco y vendértelo. Ahora, de ahí a que ese token represente que sos dueño del obelisco, hay una gran distancia. Claro. Con las obras de arte, lo que pasaría sería lo mismo, tendría que haber un marchand que diga, este token, quien posee este token tiene la propiedad de este cuadro. ¿Qué pasó con el arte digital? Cuando se habla de arte digital, no aparece esa figura del oráculo. Es decir, no hay que bajar al mundo físico y hay que moverse solamente en el mundo digital. Entonces, voló. ¿Por qué? Porque, ¿quién me puede decir, en un momento estaban las obras de arte de los monitos aburridos, que se vendían a $1 millón, a $2 millones? ¿Quién me puede decir lo que vale eso? ¿Y en base a qué? ¿O cuál es la unidad de medida? Entonces, al no haberla, se convirtió en un mercado especulativo de rápida difusión y bueno, y hubo una movida importante en vincular los NFT con el arte digital. Pero, y a veces es una propaganda negativa, digamos, porque así sesga el planteo exactamente. a un uso que es una alternativa. El planteo, única. exactamente, el planteo de un NFT es un token que te permite tener la propiedad de algo específico. Entonces, bien utilizado tiene esas características. Y también un modo de financiamiento, como ahora les va a mostrar a Andrea. Pero bueno, esa es la... Vamos a pasar a los mapas. Acá Andrea les presentó un poco las fichas, los tokens, Exacto. cómo juegan, y ahora vamos a ver el tablero en un modelo de Project Finance en base a tokenización. Que algo importante es que, por ejemplo, para el caso de los security tokens, al poder particionar un proyecto, se accede a un modelo de crowdfunding Claro, en donde eso lo decíamos. se accede a más inversores, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vamos al primer caso. Ahí estamos. Si acá hablamos de un proceso del security token en el cual la empresa originaria lo que quería, esto fue un caso real, ¿no? Donde nos proponían, queremos abrir más locales, pero a través de una tokenización. ¿Cuál de esas es la más viable para nuestra empresa? Bueno, en este caso lo que hicimos fue a través del security token y hacíamos este movimiento. Primero empezábamos, la empresa emisora pide nuevos desarrollos, ese nuevo desarrollo para realizarlos tiene que ir a emitir tokens. El STO que emiten, los inversores están mirándolos y se les interesa y están con ganas de invertir, invierten en ellos, pero la diferencia en este proceso es que está la SEC, ¿no? Que es un ente regulador que va a estar mediando cuánto se emite, cómo se emite. Y una vez que esto está todo validado, llega el dinero a la empresa. Y ahí empieza con el desarrollo de los locales. Una vez que el inversor ya tiene sus tokens, lo bueno de esto es que o puede quedarse con el token y obtener ganancias con ello, o puede venderlo en el marketplace. En la estructuración de este tipo de financiamiento es donde aparece el white paper que básicamente Exactamente. aclara todas las características que tienen las emisiones de tokens. Exactamente. Sí. Cómo, cuánto, por ejemplo, en un proyecto de cobra real estate. dividendos, si simplemente es pagadero a un determinado plazo, Y todas las reembolsado. condiciones. O de un real estate, por ejemplo, si te corresponde una porción, equivale a una porción de terreno, o
todo un lote, o un edificio, o una porción de la misma. Bueno, todas esas condiciones están dentro del white paper. Esto es Security Token. Este Security Hay dos Token, el alternativas. regulado. Ujú. Exactamente. Vamos al otro. Con respecto al Utility Token, acá tenemos lo mismo, es la misma empresa que quiere desarrollar las nuevas franquicias, los nuevos locales, sale al mercado con el token y el inversor compra esos tokens, pero la diferencia es que ahí no está respaldado. No está ese ente regulador. Sí está el Oracle, que hablaba Rodolfo hacía un ratito, diciendo esto es real. O sea... No, y además, quería decir que además estos tokens se basan en promesas o servicios, Claro. o beneficios. No, el Security Token No está funciona... respaldado por un... Claro, y funciona como una acción A ver, las parecida. estructuras sirven para cualquier cosa, simplemente que algunas en realidad necesitan crédito y aparece el regulador que en definitiva da el respaldo Sí, a que la claro. transacción tiene una Exacto. mirada, una revisión y muestra ser segura. Y en esta están los créditos de la firma. Los créditos Y de la los firma. créditos del proyecto. Claro. ¿No? Acá es el símil que decía Andrea, un American Airlines emite millas, supongamos que quisiera fondear un proyecto con millas, es raro, ¿no? Pero las millas Pero no. tienen un valor, porque uno sabe, bueno, un pasaje vale tantas millas, hago la cuenta, y si me piden una inversión, digo, está como a mitad de precio, y me conviene, por ahí. Ese sería un ejemplo. Las millas es un claro utility token, porque no están reguladas y si la empresa cierra, las millas suerte, no hay que declararla como un activo personal. Claro. Entonces, bueno, tiene todas esas características. Bien. Y Tenemos el NFT. pasamos ahora. al NFT. Claro. Bueno, y en el caso del proceso del NFT, acá particularmente lo que podemos observar es, nosotros tuvimos un caso que investigamos, palpable, que se llama Flyfish. ¿Y qué era? Era una construcción de un local exclusivo que se fondió exclusivamente con NFT. Y vos decías, ¿cómo puede ser? ¿Quién compra esto? ¿A qué valor? ¿Por qué si recién empezaba? Por el hecho de pertenecer. El querer pertenecer a un lugar exclusivo. Entonces ahí el poseedor del token dice, y hoy no tengo ganas de ir a este lugar. ¿Y qué hago con este token? Lo puedo alquilar a Hernán a través de un smart contract. Y después vuelve a mí. Y obviamente lo mismo que en las otras slides anteriores, está el Oracle que está monitoreando que esta cosa así suceda. Estos básicamente los tres procesos, no tiene sentido hablar de lo que era el del dinero porque es el lo dinero mismo, digital, sí. claro. Así que en estos yo estaría concreto. En materia de financiación, lo que aporta la tokenización y esa posibilidad de hacer ofertas iniciales, los ICOs, acerca mucho las geografías. Exactamente. Es decir, Exactamente. tenés esto en un banco, esto en la web, o bien digamos que podés ingresar y te interesa, rápidamente podés ver en qué proyecto querés invertir. Totalmente. Y conseguir fondos de un lugar que antes tendrías que hacer todo que quizás no es que vaya a desaparecer, que uno tenga que ir a golpear la puerta de alguien en particular, pero la posibilidad de acceder a gente que esté Totalmente. muy lejos o de distintos fondos que pueda tener, es para empresas, para venture capital, para Exacto. proyectos Totalmente. de emprendimientos donde a veces hay que buscarle el novio, el inversor que realmente quiere invertir en este tipo de proyectos, puede ser una gran oportunidad. Por eso ahí está lo que decía Andrea antes, el marketing. El token no deja de ser un producto que tiene que venderse. O sea, Claro. tiene que llegar a vos, por ejemplo, la posibilidad de invertir en un proyecto de castañas en África. Y de alguna manera te llega, vos podés verlo, analizarlo y me interesa, por la razón que sea. O como decía ella, uno de vacas, me interesa porque con esto yo invierto de esta manera, sé lo que es, sé un poco la volatilidad que tiene. Y no son las criptomonedas, que muchas veces no tienen el respaldo y conllevan un gran riesgo y una gran volatilidad. Hay gente que gana mucho dinero y hay gente que pierde mucho dinero. Claro. Si se hace efectiva la inversión
y esa forma de financiar porque desde el punto de vista tecnológico funciona de esta forma. Y un tema importante que cuando se nos presentó este caso y nos plantearon, como decía Andrea, la posibilidad de financiarlo a través de tokens, lo que tuvimos que hacer es plantear los distintos caminos de tokenización y los beneficios y los riesgos de cada uno. Porque uno dice, bueno, lo fondeo con utility token. Guarda, pero el utility token, al no estar regulado, es el más propenso a estafas. Porque yo vendo tal cosa, tal promesa, y después la empresa desaparece, y han habido muchos casos, son muy conocidos los casos. Que también un poco acá lo que queremos marcar es la diferencia. ¿Qué proyectos están avalados con un activo subyacente de una manera correcta y qué proyectos tienen un riesgo mayor? No quiere decir que necesariamente sean estafas, pero sí hay un riesgo que hay que parametrizar y contemplar. Un poco lo que hablábamos de, el securitizar sobre securitizar, y en el fondo el valor final no existe. Lo que comentaba Gustavo. Bien. Avancemos. Vamos a avanzar. Y acá un poco... Una integración, ¿no? Vamos a tratar de integrar todas las cuestiones que estuvimos conversando, sumándole un elemento muy dinamizador, muy actual, que se interrelaciona con el tema financiero de particular manera y que vale la pena comentarlo porque hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial. Pero bueno, básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Algo que nos permite administrar más cantidad, a mayor velocidad, cuestiones complejas. Sirve para las finanzas. Totalmente. ¿Cómo se involucra? Es un elemento potenciador, es un elemento que permite hacer, digamos, de manera más rápida y mayor caudal análisis, monitoreos, adaptaciones, revisiones, predicciones. Hoy por hoy se habla mucho siempre, ¿no?, de las predicciones del mercado en base a distintas variables, no predicciones, o sea, cálculos racionales que te proyectan. Esa es la predicción, no una idea, sino tenemos todos esos matices y se proyecta de tal o cual manera, asumiendo ciertos riesgos y ciertas características que pueden variar si la predicción va a ser diferente. Todos esos cálculos lo puede hacer la IA. Y nosotros armamos o vemos un módulo de integración donde vinculamos un poco todo lo que estamos viendo. Perdón, toqué el botón equivocado. A ver. Que genera esta integración, ¿no? Acá vemos el módulo en donde hablábamos de Project Finance y hablamos de Equity, de deuda, de bonos verdes. Cuando hablamos de huella de carbono vimos lo que es el Scope 1, 2 o 3, los Carbon Credits. Y el Asset Tokenization y Blockchain, que es la tokenización de los proyectos, se puede tokenizar Carbon Credits o la trazabilidad de la información. En cada uno de estos módulos aparece el juego de la inteligencia artificial, en lo que es, como decíamos, en Project Finance permite hacer proyecciones, hacer análisis más cuantitativos, más rápidos. En lo que es la huella de carbono, también hace cálculos y proyecciones, pero donde uno puede ver el impacto que tal industria va a tener en tal región bajo ciertas condiciones climáticas y en qué va a repercutir en el Scope 1, 2 o 3. O sea, de eficiencia. Exactamente. Y en lo que es la tokenización, ni hablar, la inteligencia artificial puede traquear desde toda la trazabilidad, desde que nació la persona que está desarrollando el proyecto y que está vendiendo una idea en un utility token, o puede analizar proyecciones de mercado de como decíamos antes, quiero invertir en castañas de cayú en África y no tengo ni idea. Bueno, la inteligencia artificial puede permitir hacer un análisis rápido de mercado que puede o no uno decidir optar por ese mecanismo de inversión, ¿no? Bueno, no sé, Bien. Esto es un poco el... A ver, entonces, resumiendo un poco, trajimos esta charla un poco volviendo a que estamos en un contexto donde como profesionales estamos atentos. Hay algunas cuestiones distintas que están sucediendo, hay discursos que están en cuestionamiento, hay algunas revoluciones, pequeñas revoluciones del status quo,
Y evidentemente hay opiniones encontradas. Algunos creen que va vía muerta, otros creen que de repente podría recrear un ambiente de novedad y de recreación de negocios. Y en ese sentido, como profesionales tenemos que estar preparados, estar adecuados. Creo que mucho tiempo estuvimos fuera del radar, fuera del circuito, donde básicamente nos acostumbramos a hablar un idioma más de suburbio en lo financiero por el lado de Argentina, y me da la impresión que si queremos trabajar en la administración de inversiones de otra dimensión, no debemos abandonar las cuestiones básicas y tradicionales, pero tenemos que ir a comprender la dinámica de la toma de decisiones de los grandes inversores, las herramientas que utilizan y la tecnología que hoy básicamente se pone al servicio de el pensar, administrar los proyectos de inversión desde el aspecto financiero. Esta fue la idea de la presentación, Gustavo. Espero que te haya interesado. No, realmente muy, muy interesante lo que presentaron. Yo creo que para nuestra comisión de finanzas de empresa y mercados de capitales fue un tema, como se dijo al final, un tema integrador. Nosotros cuando evaluamos un proyecto de inversión es un elemento de desarrollo que da la posibilidad del desarrollo económico. Total. Y ahora un desarrollo sustentable, que es el que pretendemos. Y tiene una inversión importante, estratégica, tiene un montón de precondiciones, momento cero, digamos, desde la confiabilidad, la credibilidad, las condiciones legales, etcétera. Es decir, ser creíble para que vengan inversores, generar el clima. Pero después hay que tener concretamente tres cosas. Una es tener la materia prima, es qué proyectos de inversión voy a llevar adelante, cuál es mi idea, por qué este y por qué no este otro, o en qué voy a invertir. La segunda cuestión es ser muy competitivo en eso, tener una idea de llevarlo, aplicarlo a un mercado, clientes, todo lo que conlleva una inversión. Finalmente, la financiación de toda esa inversión en condiciones convenientes también. Ese es un punto clave, porque acá no solamente está financiando un banco, se está emitiendo un bono, pero también está financiando inversores, ¿no? Directamente accionistas, hay que ver qué perfil tienen, qué forma de pensar, y ese es un punto también a tomar en cuenta. Y quizás muchas de las cosas que se mencionaron en esta reunión puede seducir a diferentes financiadores de estos proyectos. Y yo destaco un tercer punto que a veces se lo descarta, y que sin embargo en la presentación de ustedes para mí muestra que tiene mucha vigencia y es muy importante, que es, uno puede tener un muy buen proyecto para llevar adelante, lo puede financiar también de una manera muy conveniente, pero instrumentalmente es necesario contar o con la parte operativa, podríamos decir, no despectivamente de la parte operativa, sino, como ustedes mostraban, hay un tablero de comando, es interactivo, o hay una dinámica de sistemas, o hay aspectos que se van mostrando y estructurando. Eso es una cuestión instrumental. La cuestión instrumental muestra que hay orden, que uno tiene en claro a dónde quiere llegar, cuáles son los indicadores meta. Entonces, esas cuestiones es como nosotros podríamos decir, haciendo una comparación, en la Argentina el tema de los impuestos. En materia impositiva, a veces con la legislación, las últimas retenciones, la tecnología, por eso instrumentalmente estamos muy bien. Pero sin embargo fallamos en las cuestiones principales. Acá me parece que las cuestiones instrumentales van de la mano en los proyectos para que realmente la inversión se pueda concretar con el financiamiento correspondiente. Ojalá que tengamos el clima y las precondiciones y encontremos ese punto de inflexión para el desarrollo. Yo creo que ustedes están trabajando en eso. Estar preparados. Así que me parece, acompaño en todo lo que fuera, realmente. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Gastón Milanesi, con el aporte
que tiene sobre la implicancia de la teoría financiera y el valor del proyecto en la decisión de financiamiento. Adelante, Gastón. Bueno, Gustavo, muchas gracias por invitarme, gracias a los panelistas por la deferencia, ¿no? de poder compartir, darnos la posibilidad en estos espacios que son muy, muy interesantes. Lo mío va a ser breve porque yo creo que en esta primera parte, la gran parte de este programa, la verdad que los conceptos son muy, muy interesantes, muy aplicados, pero si los tratamos de resumir, no tenemos que perder de vista que no se van de lo clásico. A ver, yo anoté algunos disparadores. Por ejemplo, cuando hablamos de cuáles iban a ser las herramientas financieras allá, pensando en el 2030 y en los ODS, básicamente el atractivo no de cualquier tipo de herramienta financiera, hoy en la actualidad y en el futuro, pensando en los ODS, pensando en ese valor de parecer bueno, te va a devenir de algún tipo de regulación en donde haya incentivos para que los agentes económicos se comporten de esa manera y por lo tanto sean elegibles frente a situaciones en donde no son elegibles. Me explico, contaminante versus no contaminante, energías limpias versus no energías limpias, siempre tiene que haber alguna regulación que te haga atractivo frente al mercado y el mercado diga, bueno, pago ese diferencial que se va a traducir en una apuesta a un negocio que va a estar regulado y va a ser la tendencia en el futuro. El otro tema, obviamente, muy interesante de los blockchains, termina siendo una securitización y en toda esa cuestión tiene que haber un mercado secundario, porque en el caso de que no exista un mercado secundario yo no pueda llevar adelante no pueda tener un valor de realización de dicho activo, va a estar complicada la securitización. Por eso es como una vuelta a los fundamentals de las finanzas. Y acá viene el tema que yo voy a pasar rapidito las diapositivas, pero sí me quiero parar. Una vez, por ahí en una cena, Gustavo lo conoce, capaz que ustedes algunos lo conocen también, con Alberto Marcel, un excelente profesor de finanzas en la Universidad de La Plata, directivo de KPMG. Yo preocupado de las cuestiones de financiamiento y él me decía, escuchame, en tanto y en cuanto el negocio sea rentable, el negocio tenga valor, cumpla con la proposición 1 de Modigliani Miller, si no hay restricciones endógenas en un mercado de financiamiento no habría ningún tipo de problema. Y escuchando a los expositores precedentes, esa proposición 1 se trata justamente de desarrollar un correcto plan de negocio y ese plan de negocio traducirlo a lo que son magnitudes financieras que traten de describirle el riesgo tecnológico, lo tenés cerrado en el plan de negocio, y el riesgo de mercado, que también lo vas a tener cerrado en el plan de negocios, de manera prospectiva y de codificárselo de una manera tal al inversor objetivo al cual estamos apuntando, ¿no? Obviamente, si hablamos de un inversor institucional, le va a interesar puntualmente una gestión pasiva de toda esta cuestión, le va a interesar un valor intrínseco y le va a interesar cuánto es de ese valor intrínseco es equivalente a un comparable de mercado para meterlo en una estrategia de mercado, ponderar los riesgos y aportarte los fondos. Ahora en amarillo yo marco algo muy importante porque nos ha tocado evaluar mucho startup y startup criollo. Y puntualmente el enfoque tradicional del descuento del flujo de fondos y los indicadores tradicionales no sirven, no porque sean malos, sino porque básicamente vos ahí tenés que ir a buscar un inversor con una participación pseudoactiva, el cual tenga que absorber toda la varianza, el riesgo, y ser un poco más explícito y analítico en el planteo y la formulación del proyecto. No solamente de lo tecnológico ni del mercado, sino cuando vos producís y proyectás magnitudes financieras, te vas a tener que ir de lo tradicional. Y esto le ocurre a muchas consultoras, tenés que trabajar con un enfoque de pagos contingentes o de opciones reales. Animarte a múltiples fuentes de riesgo, animarte a ser creativo para poder traducir en magnitudes financieras creíbles todo esto. Y el ser creativo implica que te escapes
del descuento de flujo de fondos que descansa en la comodidad de un mercado completo, de un precio de mercado y de un conjunto de preceptos que andan en tanto y en cuanto vos estés proponiendo estrategias de diversificación de cartera, pero cuando propones estrategias de gestión, de decisiones secuenciales, de escenarios y asunciones de riesgo, tenés que ser muy cuidadoso en dicho planteo. E inclusive en un marco que en Argentina no está muy difundido, sí se usa mucho en Estados Unidos a nivel analítico, hacer un esfuerzo para incorporar la interacción estratégica de los competidores que vas a tener puntualmente dentro del proyecto, salvo que vos tengas algún monopolio natural que te estén concediendo, y eso lo vas a tener que modelizar de alguna manera, trabajando con algún enfoque simple de teoría de juegos. Con esto voy a que nosotros estamos dando siempre desde lo tradicional este mensaje de que una tasa de rendimiento requerida es una elegante función lineal, obviamente mejorada con los modelos de equilibrio que todos conocemos, que eso vale en tanto y en cuanto vos estés valorando dentro de mercados o segmentos en donde los mercados sean eficientes, perfectos y completos. Cosa que ocurre en la comodidad de un mercado desarrollado, pero no en los mercados como los nuestros, en donde el mecanismo de precios o los pocos precios que tenemos no resumen toda la información pública y disponible, y por eso a muchas veces, yo en esto estoy siendo muy amplio, pero muchas veces se hace difícil conseguir fondos en términos generales. Por ahí preguntaban, ¿y cuáles tienen que ser las condiciones de mercado? Bueno, justamente las condiciones de mercado tienen que ser tales en donde los precios resuman todo, me permitan poder proyectar lo que puede ocurrir. Y esos precios tienen que amoldarse a conceptos neoclásicos de finanzas, puntualmente, para proyectar, porque no nos olvidemos que nosotros estamos haciendo un poquito de metafísica, tratando de lidiar con la ignorancia. Metafísica digo en términos de los modelos que utilizamos. Utilizamos modelos que simplificamos para lidiar con la ignorancia. Simplificamos lo que no conocemos, que es el futuro, y tratamos de explicarlo con un modelo. Por eso digo, somos ignorantes, lidiamos con la incertidumbre, y ahí básicamente, si nos apegamos al paradigma neoclásico, siempre estamos aplicando un teorema central del límite. El tema es saber las limitaciones, que con la media y el desvío no alcanza. Para explicar, hablo en un mercado emergente como Argentina, ¿no? Como puede llegar a ser un mercado latinoamericano, y como pueden ser inversiones específicas, en donde, por eso digo, tenemos que tener la cuestión tecnológica, ese riesgo operativo, y la cuestión de mercado bastante cerrada para luego traducirla a magnitudes financieras. Si le cierro o no al inversor le va a cerrar por esas magnitudes financieras y les va a cerrar a quien apueste por la cuestión tecnológica y el mercado tangible en el cual esté trabajando. Entonces, por eso digo cuáles son las limitaciones que tenemos cuando utilizamos los modelos clásicos en finanzas. Calcular un descuento de flujo, traducirlo en un valor actual o una tasa interna de retorno. Las limitaciones básicamente son que tratamos de abordar el problema de costos promedios ponderados del capital, de tasas de rendimiento requeridas y modelos de equilibrio a través del supuesto de que existen precios de mercado y si no existen hay algún tipo de comparable. Por ejemplo, para estimar un coeficiente beta y derivar una tasa KE. Y eso obviamente no ocurre, e inclusive en lo que son los nuevos proyectos y la nueva economía. No hay precios de mercado, hay comparables, pero los comparables, como la cuestión indica, también si son fungibles, o en activos financieros que se caracterizan por ser fungibles, pero cuando voy a la economía real, la cuestión se complica, la verdad, bastante. Y es entonces en donde básicamente tenemos que trabajar con un concepto en donde mostremos la capacidad de generar riqueza, los drivers y los flujos de fondos del proyecto para poder informar al mercado, obviamente, y que el mercado vea la capacidad de repago que existe. Pero eso va a requerir de un enfoque estratégico del negocio. Es decir, en donde no solamente vaya con los enfoques tradicionales de valor actual y de medición, sino
tenga la capacidad de ver cuál es el valor estratégico, la flexibilidad estratégica, y para eso voy a tener que irme de lo tradicional, de la tasa, y tratar de trabajar en un enfoque de opciones reales, en los flujos de fondos. En ese aporte voy a estar demostrando, en esa proyección de esos flujos de fondos en términos de pagos contingentes, en un mercado en donde no hay nada estandarizado como en Argentina, es muy poco lo que está estandarizado. Me refiero a los nuevos proyectos y las nuevas estrategias de inversión. Ahí voy a estar demostrando capacidad de repago, y ahí sí vamos a poder hablar de infinitas ingenierías financieras, porque en definitiva todo lo otro, lo que adereza toda esta cuestión, no dejan de ser contratos específicos para llevar adelante securitizaciones, para poder atraer a inversores institucionales locales o extranjeros, en donde también, como bien plantearon, si no hay condiciones de borde del contexto, si el negocio no tiene ventajas competitivas y un, digamos, entorno de rivalidad aceptable, que yo lo pueda traducir a magnitudes financieras proyectadas, muy poco va a ser atractivo. Entonces, mi llamado desde aquí es: nunca tenemos que perder de vista cuáles son los conceptos básicos que hacen a los value drivers de cualquier negocio, por más complejo que sea este, para luego transmitirlo y poder seducir a los fondos. Está bien. Gastón, yo te pregunto, en función de lo que estabas diciendo, y pensando un poquito en, se trate del, imaginemos, ¿no?, el contexto argentino, ¿no?, un contexto de mercado que está con muchas ineficiencias, con pocos, que no funciona a veces perfectamente, o que tiene sus riesgos particulares. Y también en función de diferentes actividades que puede haber que requieran diferentes sectores de la economía. La pregunta es: ¿vos dónde pones el foco? En materia de riesgo, ¿en la volatilidad del precio o en la volatilidad del valor? Digo porque a veces hay una distorsión tan grande entre precio y valor, Sí. y nosotros confundimos ese concepto porque valor tiene otras condiciones diferentes al precio, y sin embargo, cuando estamos hablando del mercado de capitales, inmediatamente es el precio, como si fuera el valor, y no necesariamente lo es. Lo que ocurre es lo siguiente: a ver, depende de qué hablemos. Si nosotros tenemos siempre un comparable y un estándar, en el mercado de capitales siempre el acto reflejo es mirar el estándar o el comparable. El desafío es cuando estamos hablando de nuevos proyectos. Si vos siempre caes en el comparable, a ver, hablemos de un proyecto de infraestructura, probablemente tengas un comparable, pero en Argentina no son proyectos que se caractericen por tener, hablo per se, el activo, no la financiación, un mercado líquido y con mercados secundarios desarrollados. Entonces, ahí es donde uno debería, yo en qué pongo, o en qué ponemos hincapié cuando llevamos adelante evaluaciones de estas características, en todo el layout y todo el proceso operativo, para luego traducir ese conocimiento en magnitudes financieras. Pero, a ver, la evaluación no es un único método, son un conjunto de métodos y es una estimación de valor. La evaluación no deja de ser una actividad intelectual por la cual yo trato de trabajar con algún modelo y heurísticas para poner magnitudes financieras y resolver ese problema de la ignorancia en el estado de decisión. Bien, lo que pasa que luego, a nivel de captar fondos, tengo que estandarizar todas estas cuestiones bonitas que yo acabo de decir y de academia. Y ahí es donde viene la estandarización y las métricas tradicionales, un valor, un desvío, un retorno, porque en definitiva, cuando voy al mercado de capitales, todo esto tiene que picarse y transformarse en una hamburguesa equivalente a un bono cupón cero o un bono con determinados colaterales. ¿Ok? Gastón, pero, sí, perdón. No, una pregunta, porque la verdad nos trajiste
al recuerdo de que somos gigantes con pie de barro siempre. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con este tema de lo básico, que al final es tan endeble que todo lo que estructuramos al fin queda como frágil. Pero también es cierto que en la región la fragilidad es una moneda corriente, o sea, y digamos hay países que logran un atractivo de inversión mayor que los que estamos logrando nosotros. Entonces, pareciera ser que ese elemento, si bien es absolutamente correcto y yo lo comparto, y aquí Gustavo inclusive nos hacía pensar acerca del tema de la volatilidad del precio y la volatilidad del valor, que me encantó esa pregunta. También es cierto que siendo un problema común, podría dejar de ser un problema del todo, y entonces ¿dónde estarían las diferencias que nos permiten captar la atención y lograr el financiamiento de nuevas inversiones? Porque al final del día lo que estamos en debate es si somos capaces de atraer inversiones y que lo vamos a traer por varios elementos, entre otros que lo sepamos explicar las oportunidades y sepamos estructurarlas bien, ¿no? Pero es uno entre varios. No sé qué opinás. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, en sintonía con lo que decís, tratando de decodificarlo, tenemos que tratar de explicar el ambiente en el cual se desarrollan las inversiones. Eso es fundamental. ¿Por qué no es tan atractivo o elegible Argentina en este momento? No lo era, capaz que ahora lo empieza a ser. Si hay un cambio estructural, un cambio de rumbo, comparado con otros países latinoamericanos, porque vos sos un inversor global que tiene una diversificación y una capacidad de movilidad de capitales, no les está dando condiciones de seguridad. Son cuestiones básicas y de manual, de lo que respecta a una inversión. En lo que respecta a que somos gigantes con pies de barro, lo tomo, estoy de acuerdo, pero esto, si uno toma, por ejemplo, no sé si recuerdan la película Big Short en Netflix, Sí. a venta corta, bueno, ese fue un ejemplo del tema de las estructuraciones y las hipotecas, también a lo que voy diciendo. Si uno pierde los fundamentals de por qué hay valor, tenemos capas y capas de securitizaciones y de productos que hacen que en algún punto no tengan sentido de ser. Claro. Entonces, y por ahí los chicos ahí tienen más experiencia, más conocimiento en este sentido. Cuando vienen los inversores y se interesan por un producto, el litio o el desarrollo de determinadas cuestiones de infraestructura, son proyectos acotados con drivers de valor muy importante en donde vos con indicadores tradicionales, porque está cerrado tecnológicamente y está cerrada la cuestión del mercado, o sea, está cerrada la cuestión de la ignorancia en términos de metafísica, lo mostrás y lo mostrás al mejor estilo de enseñanza de grado, listo, con 4 planillas de cálculos, el Power BI muy interesante, lo empezás a trabajar, no por minimizarlo, sino por decir, ahí la cuestión viene cerrada. Ahora, cuando estamos hablando de cuestiones en donde todo es incertidumbre, en Argentina hay mucho riesgo más de mercado que tecnológico, porque la cuestión tecnológica es la más fácil siempre de resolver. La cuestión de mercado es el acto de fe, termina siendo, sobre todo cuando el producto no tiene ventajas competitivas. No estamos hablando de una gran diferenciación, no tenés grandes barreras de entradas, salís a competir, ahí empieza el gran problema de los drivers de valor. Y es en donde uno tiene que tener capacidad para poder manifestar en magnitudes financieras estandarizadas a las personas que van a poner el capital, porque de caso contrario, obviamente, ya de por sí es riesgoso, pero es más seguro una inversión financiera. Perfecto. Que... Gastón, estamos agradecidos por tu participación en esta reunión. Nos diste un pantallazo de los temas, los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que están vigentes. Y lo último, esa reflexión que hiciste sobre lo que vale concretamente algo, o si se comienza a securitizar a partir de allí, cómo se puede generar alguna ficción de por medio. Son los futuros cuentos del tío, ¿no? Que están... Sí. Y una última cuestión. Yo, cuando trabajamos con temas ambientales, ahora me voy a meter en esta reunión que hablábamos, compromiso con el ODS, etcétera. Hay que preguntarse, ¿vale parecer bueno?
O sea, estamos pareciendo buenos porque nadie es altruista per se en este mundo. Entonces, si me parezco bueno es porque hay un valor y un incentivo económico. Que bienvenido sea el que tiene que ser un ente supraindividual, o sea, un Estado con poder de policía para incentivarnos a parecernos buenos. Entonces, toda esta movida también tiene una explicación. El valor añadido viene por una asimetría de mercado, un diferimiento fiscal, un beneficio, un incentivo o una regulación particular. Si eso no existe, no tiene sentido alguno, salvo altruista, desde el punto de vista altruista, pero ahí ya vamos en contra del mundo de los negocios. Perfecto. Bueno, yo sí. Gracias, Gastón. Bueno, Gracias a ustedes. no, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces agradecemos a el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos dio esta oportunidad de llevar adelante esta reunión para tratar el tema técnicas y herramientas para la financiación de proyectos de inversión en el 2030, y especialmente a los expositores, a Rodolfo Lenchuk, a Andrea Pérez Laterza, a Hernán Piotti López y a Gastón Milanesi, que nos han acompañado en este desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.